Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora a la que ustedes tengan la oportunidad de consultar este material. En el último video, nosotros terminamos analizando cómo se determinaba el reactivo limitante en una reacción y terminamos preguntando que si esa era la única vía o el único método de determinar reactivo limitante. Entonces, en la clase de hoy, en este video, pues vamos precisamente a explicar distintas formas de determinar el reactivo limitante. Yo le he llamado métodos, pero en sentido estricto no son métodos distintos, sino son, pudiéramos llamarle procedimientos matemáticos para calcularlo. Porque si hacemos un análisis profundo de cada uno de estos procedimientos, nos daremos cuenta que todos tienen un mismo basamento químico, es decir, la relación molares en que se combinan dos reactivos. Entonces, pero sin embargo, yo le he llamado método. Ustedes si quieren llámenle así o llámenle procedimiento, llámenle forma, llámenle vía, como ustedes quieran. Lo que sí es cierto es que son distintas maneras de determinar el reactivo limitante en una reacción. Yo les voy a explicar 6 métodos diferentes o 6 vías o 6 procedimientos diferentes. Les comparto la pantalla y comenzamos con nuestra presentación. Efectivamente, determinación del reactivo limitante. Para ello, nosotros vamos a basarnos en un ejemplo. Vamos a resolver este mismo ejemplo por distintas vías. Dice el ejemplo: se ponen en condiciones de reacción 1 gramo de dihidrógeno y 6 gramos de dinitrógeno. Determine cuál es la sustancia limitante. Y entonces, como bien aparece ahí, existen varias formas de resolver este ejercicio. Explicaremos alguna de estas formas, porque no quiere decir que sean todas. Ustedes pueden aprender, pues, otras maneras que no sean estas. La primera es comparar la relación de combinación molar teórica y la relación de combinación molar teórica con la relación de combinación molar práctica. Esa es la primera forma que nosotros vamos a explicar. Para ello, entonces, nosotros hemos planteado aquí la ecuación, porque hay una cosa importante y es que cualquier método que nosotros apliquemos debemos tener la ecuación balanceada. Y entonces, pues la ecuación de reacción entre el nitrógeno, el dinitrógeno con el dihidrógeno es esta que da amoníaco. Y esta ecuación me está informando que el dinitrógeno y el dihidrógeno se están combinando en una relación teórica de 1:3, como ustedes pueden observar ahí en la ecuación. Es decir, 1 mol de dinitrógeno se combina con 3 moles de dihidrógeno. Bien, esto sería mi relación de combinación molar teórica. Nitrógeno, de dinitrógeno, dihidrógeno sería de 1:3. Si yo realizo esa división 1/3, eso me da 0.33. Fíjense que esos son datos tomados de la ecuación. Por eso es teórica, recuerden. Esa es mi relación de combinación molar teórica, de 1:3, que me da un cociente igual a 0.33. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Como bien dice el método, es comparar esta relación con la práctica. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es determinar ese mismo cociente, pero no con los moles que aparecen en la ecuación, que es lo que yo le llamo la relación teórica, sino con lo que yo tengo en realidad. Entonces, hacemos los cálculos. ¿Cuántos moles yo tengo de dinitrógeno? Como son 10 gramos, lo multiplico por 1 mol que pesa 28 gramos y eso me da 0.36 moles de dinitrógeno. Esos son los moles que en la práctica yo tengo. Y de dihidrógeno, pues sería 1 gramo por 1 mol que pesa 2 gramos, tengo 0.5 moles de dihidrógeno. Entonces, lo que voy a hacer es calcular esa relación de combinación, pero ahora es práctica. 0.36 entre 0.5 me da
0.72. Esos son los datos. ¿De dónde los saqué? De los datos experimentales. Y lo que ahora que comparo esos dos cocientes. Es decir, 0.72 lo comparo con la relación de combinación molar teórica. Y como ustedes ven, la relación de combinación teórica es menor que la relación de combinación molar práctica. Cuando eso es así, entonces se cumple que la sustancia limitante es la que aparece en el denominador de esta relación que yo planteé. Como en el denominador tengo al hidrógeno, entonces ese será el reactivo limitante, el que tengo en el denominador. Eso ocurre siempre que la relación de combinación teórica sea menor que la relación de combinación práctica. Vamos al segundo método o procedimiento. Es aplicación directa de la ley de las proporciones definidas utilizando factores unitarios. Bueno, cuando este procedimiento, ¿en qué consiste? Pues si yo tengo mi ecuación balanceada en que un mol de dinitrógeno necesita 3 de dihidrógeno, yo puedo expresar esto, pero con cantidades de sustancia, ¿no? Entonces sería 0.36 moles de nitrógeno y 0.5 de dihidrógeno. Incluso esto lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Ahora, lo que voy a hacer es calcular la cantidad de dihidrógeno necesaria para que reaccionen totalmente los 0.36 de dinitrógeno. Y entonces me da que esa cantidad es 1.8 gramos de dihidrógeno. Esto sería lo que yo necesito de dihidrógeno para que reaccionen totalmente el 0.36 de dinitrógeno. Por lo tanto, si yo necesito 1.08 de dihidrógeno y solo tengo 0.5, significa entonces que no me alcanza. Por lo tanto, quiere decir que el dihidrógeno será el reactivo limitante. No me alcanza porque necesito 1.08 y solo tengo 0.5 para que reaccionaran totalmente el 0.36 de dinitrógeno. Ese sería un segundo procedimiento. El tercero es parecido. Aquí sencillamente lo que lo voy a usar es haciendo reglas de 3, porque si son proporciones, la regla de 3 se inventó para resolver proporciones. Entonces, nada más aquí es la forma de plantearlo matemáticamente. Es decir, como es un mol de dinitrógeno por cada 3 moles de dihidrógeno, entonces yo puedo decir así. Si un mol de dinitrógeno que pesa 28 gramos de dinitrógeno, entonces para 10 gramos de dinitrógeno, ¿cuántos moles sería de dinitrógeno? O sea, es lo mismo, nada más para que ustedes vean que es exactamente lo mismo y me da 0.36. Hago lo mismo para la cantidad de sustancias del dihidrógeno. Si un mol de dihidrógeno son 2 gramos, pues entonces 1 gramo pues sería X y me da 0.5. O sea, es lo mismo del ejercicio anterior, pero nada más usando reglas de 3. Entonces, calculo ahora la cantidad de hidrógeno necesaria para que reaccionen los 0.36. Pues lo tengo aquí. Si para un mol de dinitrógeno necesito 3 de dihidrógeno, para 0.36 necesito X y es 1.08. Observen que voy obteniendo los mismos resultados porque solamente lo que cambié es el procedimiento del planteamiento aritmético usando reglas de 3 porque son proporciones. Entonces, si necesito 1.08 y solamente tengo 0.5, obviamente no me alcanza, entonces el dihidrógeno es el reactivo limitante. Observen ustedes que no cambia nada porque yo cambie el procedimiento. Bien, vamos a ver. El cuarto método consiste en determinar la cantidad de producto que se obtiene con las cantidades de cada reactivo, aplicando lo que ya les había dicho en el video 1, que se llama la relación de transformación teórica. Ok, entonces respecto al dinitrógeno, pues yo lo que digo es, bueno, ¿qué cantidad de producto yo voy a obtener? Bueno, pues si yo obtengo 2 moles de amoníaco por cada mol de dinitrógeno y reacciona 0.6 de dinitrógeno, pues obtendré 0.72. Y con respecto al hidrógeno, si yo obtengo 2 moles de amoníaco por cada 3 de dihidrógeno y reacciona 0.5, si reaccionaran totalmente, obtendría 0.3. Entonces, ¿cuál de los dos me dio menor cantidad de producto? Los 0.5 moles de hidrógeno. Pues el que dé
menor cantidad de producto, ese es el reactivo limitante. Observen que es lo mismo, pero aquí yo lo que utilicé fueron las relaciones de transformación. ¿Por qué? Porque se llama de transformación molar, recuerden, porque estoy buscando la relación entre un producto con un reactivo. 2 moles de amoníaco para cada mol de dinitrógeno y lo mismo con el hidrógeno. Vamos a ver ahora determinar el cociente entre la cantidad de moles experimentales que tengo y el coeficiente estequiométrico. Este fue el procedimiento que yo les expliqué en la clase pasada. Si yo tengo 0.36 moles de dinitrógeno, lo que hago es dividirlo entre el coeficiente estequiométrico que él tiene, que es 1, y me da 0.36. Y luego calculo los 0.5 moles de hidrógeno entre 3 de hidrógeno entre 3, que es su coeficiente estequiométrico, y me da 0.17. Bueno, cuando yo hallo estos cocientes, el que me dé el cociente más pequeño, ese es el reactivo limitante. Por lo tanto, sigue de todas maneras dando, que es el dihidrógeno. Este sería el quinto método. Y por último, el sexto método es el llamado ley de los equivalentes, que hablamos algo de esto en la clase pasada. Aquí ya vamos a enunciar la ley de los equivalentes como tal. Lo que pasa es que aquí sí yo les recomiendo que ustedes usen esto para cuando tengan reacciones de tipo ácido-base o reacciones de tipo redox, porque es donde mejor se puede aplicar esto, porque se pueden calcular los equivalentes con mayor facilidad. De esa manera, entonces, yo diría lo siguiente, que en una reacción química, la cantidad de sustancia en equivalente de cada sustancia que reacciona y que se forma de cada producto siempre es la misma. Eso es lo que dice la ley de los equivalentes. O sea que en consecuencia, las relaciones de combinación molar teórica y las relaciones de transformación molar teórica siempre valen 1. Es como si todas las reacciones ocurrieran en relación de 1 es a 1. Y eso me abrevia mucho los cálculos que debo hacer. Aquí nada más recordar el concepto de equivalente químico, que ya lo vimos en uno de los videos anteriores cuando dimos normalidad, y recordar cómo se calcula pues el valor de Z asterisco. Es decir, cómo yo calculo lo que pesa un equivalente químico. En el caso de ácidos y bases, pues la cantidad de iones hidróneo o iones OH que se neutralicen. Si se trata de sales que participen, y aquí hay sí con cuidado, que participan en reacciones de precipitación, pues cargas positivas o negativas que tenga esa sal, y si son especies redox, cantidad de electrones que gane o pierda la especie. Es nada más, esto lo vimos en clase pasada, nada más recordarlo. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, aquí nada más, como una consecuencia de lo que hemos dicho, es que para determinar la masa molar entonces, y por lo tanto la cantidad de equivalente, siempre debemos saber la reacción en que participa la sustancia. Y les pongo el ejemplo. Anteriormente vimos el ejemplo del ion permanganato. Hoy vamos a ver el caso del ácido fosfórico. Por ejemplo, si el ácido fosfórico reacciona con el hidróxido de potasio y este fuera el producto dihidrógeno fosfato, esto es importante. Aunque el ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos, observen que solo se neutralizó uno de los hidrógenos. Entonces, ¿cuánto pesa un mol de equivalentes de ácido fosfórico cuando esta sea la reacción? Pues su masa molar entre 1. Porque no es la cantidad de hidrógeno que tenga el ácido, sino la cantidad de hidrógeno que se neutralice. Sin embargo, el ácido fosfórico pudiera dar esta otra reacción. Observen que en esta otra reacción se han neutralizado 2 hidrógenos del ácido fosfórico. Por eso la masa de un equivalente del mismo ácido equivalente, pero si la reacción del mismo ácido fosfórico, perdón, pero si esta fuera la reacción, entonces un mol de equivalente pesaría 98 entre 2, 49 gramos. Y si se neutralizaran los 3 hidrógenos, pues serían 98 entre 3. Observen cómo Z va a valer respectivamente 1, 2 y 3, y por lo tanto las masas de los equivalentes va a variar. Por eso es que yo no puedo resolver un problema si no conozco la reacción en que va a participar la sustancia. Vamos a ver un ejemplo específico.
Dice que se mezclan 40 mililitros de ácido clorhídrico 0.12 mol por litro con 25 mililitros de hidróxido de potasio 0.44 mol por litro. Determina cuál es el reactivo limitante. Bueno, lo que pasa es que en este caso lo primero que yo debo ver es que el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, de potasio, tienen un solo ion hidrógeno para neutralizarse y un solo OH para neutralizarse. Por lo tanto, Z va a valer 1 para las dos sustancias y sus normalidades, o sea, los equivalentes por litro, van a coincidir con las concentraciones molares. Por lo tanto, ¿cuántos equivalentes yo tengo de ácido clorhídrico? Pues multiplico la normalidad por el volumen y me da 4.8 por 10 a la menos 3 equivalentes de ácido clorhídrico. ¿Cuántos tengo de hidróxido de potasio? Pues multiplico la normalidad equivalentes por litro por su volumen en litro y me da esta cantidad de equivalentes de hidróxido de potasio. Observen, la cantidad de equivalentes de clorhídrico es más pequeña que la cantidad de equivalentes de hidróxido de potasio y por lo tanto, como se van a gastar la misma cantidad de equivalentes, no cabe duda que el reactivo limitante será el ácido clorhídrico. Aquí les dejo, por último, un recordatorio de la bibliografía que ya se la di en determinado momento, pero les pongo nuevamente, recordarles nuevamente la lista de los libros que yo les sugiero estudiar para este material. Esto sería todo por hoy. Espero les haya agradado el video. Espero, como siempre le digo, que además de agradarle, les sea útil. Y, como siempre también le digo, les envío un fuerte abrazo y les deseo todas las cosas buenas del mundo. Nos vemos en el próximo y último video sobre estequiometría, que va a ser precisamente unos ejercicios integradores donde vamos a ver algunos ejercicios de todo el material que hemos visto hasta esta fecha, para posteriormente comenzar con el concepto a tratar, no el concepto, veremos el concepto, pero tratar el tema de equilibrio químico. Nuevamente, un abrazo para todas y todos donde quiera que se encuentren.